Buenas tardes y bienvenidos al CNN Center. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Sabe que tenemos buenas noticias con respecto al coronavirus. Continúan las investigaciones. Vamos a hablar de las pruebas para detectarlo. También vamos a hablar de la vacuna y para ello recibimos al doctor Elmer Huerta, que está en Washington con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Guillermo, qué gusto saludarte. Buenas tardes a todos. Me encuentro bien, felizmente. La semana pasada nos contaba que había participado de las investigaciones en la fase clínica y humana de Moderna, que le habían dado la inyección de no sabe qué, si es el placebo o si es la vacuna como tal. En ese primer día no había habido ningún cambio. ¿Cómo se siente hoy, 7 días más tarde? Me siento bien, la verdad, Guillermo. Todos los días tengo que llenar. Hay creo que les enseñé la semana pasada este aplicativo de Medidata que hay que llenar todo el Ajá. tiempo, todas las semamas, tomarme la temperatura. No he tenido fiebre ningún día, no he tenido escalofríos ningún día, ni náuseas, ni vómitos, ni todas las preguntas que me hacen allí. Y el hombro, la verdad es que no me duele, no se ha hinchado, a pesar que me han dado mi reglita para medir la hinchazón. De tal modo que una de dos, o mi sangre andina es tan fuerte que al virus, a esa vacuna, le ha dicho tú no le haces nada a esta persona, o me han puesto el placebo, ¿no? La sabiduría inca, doctor. Pero una pregunta, ¿notó un cambio de color en la zona donde le dieron la inyección en el brazo? Para nada, no, nada, no hay Nada. ningún cambio. Ajá, ¿y qué es lo que usted sospecha? Yo sospecho que he recibido el placebo. Ajá. Cuando termine el estudio, ¿le van a decir en realidad si usted había recibido la vacuna o no? En realidad, antes, esa fue una de las preguntas que hice, Guillermo. Yo pregunté a la doctora, le dije, ¿por qué probablemente esta vacuna, después de estos datos iniciales del primer semestre, quizás en el primer trimestre del próximo año, Guillermo, van a aprobarla? Porque parece que va a funcionar bien por los datos de fase 1 y fase 2. Entonces yo le dije, cuando ustedes aprueben esta vacuna el próximo año, me llamarán para decirme, mire, señor Huerta, venga inmediatamente porque a usted le pusimos agua, recibió placebo. O al revés, me dirán, señor Huerta, mire, tranquilo, a usted le pusimos la Y, vacuna, ya está protegido. Y me dijo, ningún problema, a los 30,000 se les va a llamar para que ustedes hagan la fantástico. siguiente. Sí. Fantástico, sobre todo porque debe ser un aporte también científico importante. Usted, una persona que tiene conocimiento médico, puede tener mayor objetividad y mayor atención a las reacciones y demás. Ojalá le hayan dado la vacuna, doctor, ojalá. Ojalá, Es, yo es también, Moderna, ¿no? sí, Es la sí, vacuna. esperaba eso, ¿Es espero. la vacuna de Moderna? Sí, es la vacuna de Moderna, que es a través del ARN mensajero, correcto. Ajá. Bueno, entonces el doctor Huerta no ofrece hasta el momento en estos 7 días alguna variación como para decir, no tiene ningún tipo de síntoma, pero ha salido un estudio interesante que tiene que ver con los síntomas y el orden de aparición. Me gustaría que nos comparara, por ejemplo, una gripe común o la influenza, la aparición de los síntomas y en qué orden, y qué es lo que están estudiando ahora con respecto al coronavirus y esos mismos aspectos. Así es. Mira, este es un estudio interesantísimo porque eh, todos sabemos los síntomas, ¿verdad? Hablamos a veces de que sí, se va el olfato, en otro dice sí, queda fiebre, acá mismo en la aplicación me preguntan fiebre, etcétera, pero no se sabía un poquito acerca del orden, digamos, y esto es importante, Guillermo, porque hay países en los que las pruebas no son difíciles de acceder, demoran mucho, la persona se pone enferma en su casa y dice, ay, amanecí hoy día con un terrible dolor de garganta. Bueno, ¿el Ajá. dolor de garganta lo has tenido antes? Sí, lo he tenido antes. ¿Será COVID? Entonces, un grupo de investigadores de la Universidad del Sur de California lo que hizo fue poner en un modelo matemático en la computadora más de 50,000 casos de COVID que tenían sus síntomas todos muy registraditos y que son de una base de datos de la OMS. Luego juntaron casi 2,000 casos más que estaban de la China, también todos con sus síntomas bien descritos en qué orden habían aparecido. Y para comparar, pusieron más de 1,000 casos de gripe, de influenza, también en la base de datos. ¿Para qué? Para que tratando de ver la aparición del orden, ellos puedan predecir en qué orden aparece y qué frecuencia tienen los síntomas. Y miren lo que han encontrado, Guillermo, que la fiebre es el primer síntoma de COVID-19. Fiebre. Y este mensaje es importante desde el punto de vista de salud pública, porque si alguien amanece con fiebre, con calentura y sin nada más, pues tiene muchas posibilidades de ser COVID. Y ese mismo análisis reveló que la gripe, si bien es cierto, también tiene fiebre, dolor de cabeza y escalofríos,
En la gripe primero aparece la tos. La tos precede a la fiebre por Siempre, un tiempo. Entonces, siempre fíjate, sin excepción. no es siempre, es la mayor parte de los casos. Recuerda Ajá. que estos son estudios probabilísticos, entonces ellos dicen, en COVID-19, lo primero que aparece es fiebre, luego aparece tos y luego dolor de cabeza. En la gripe, primero aparece tos, luego aparece fiebre y dolor de cabeza. Y en COVID, fíjate, a diferencia de la gripe, después de la fiebre, dolor de cabeza y Dolor. de la tos, perdón, fiebre, tos y dolor de cabeza, ¿sabe lo que aparecen? Síntomas digestivos, náuseas, vómitos y diarreas, En cosa el que en la COVID. gripe es mucho menos frecuente. Ajá. Entonces, complicaciones digestivas que se habían hablado al principio. Qué interesante. Entonces, en este orden, fiebre, tos y dolores y posteriormente complicaciones digestivas. Eso para el COVID se ha observado. En cambio, en el caso de la gripe o de la influenza, lo primero que aparece es la tos y después la Y después fiebre. la fiebre. ¿Qué fiebre estamos hablando, doctor? Porque para el COVID, por ejemplo, dicen 103 en Fahrenheit, 104 grados. ¿Cuál es la fiebre que se observa en el caso del COVID? La fiebre puede ser una fiebre moderada, por ejemplo, en Ajá. grados centígrados puede ser un 38, 38,3 o más, Mm. y en Fahrenheit sería igual, un 102,5 o más, ya eso Y es se, fiebre. y se habló de duración, porque yo recuerdo que al principio hablábamos que era bastante persistente la fiebre y que no bajaba. Exactamente. No, esa parte no la han analizado porque el estudio era para ver síntomas iniciales y el orden en el que aparecían, Mm. no para ver la duración. Pero tienes razón, hay muchas personas que tienen fiebre que es muy duradera. Correcto. Ese es el título que le vamos a poner a esta charla cuando lo postemos en la web, porque es muy importante, el tema del orden de los síntomas, porque nos da una herramienta más para estar alerta, ¿no? Doctor, hablábamos recién de la vacuna de Moderna, ¿no? Y hay buenas noticias también con respecto a esta vacuna, porque parece que es bien tolerada por todos los grupos de edades, aún los adultos mayores. ¿Por qué no elabora un poquito ese concepto? Así es. Bueno, ya salieron datos de más de 13,000. Eso salió ayer. El propio laboratorio Moderna ha sacado sus datos de más de 13,000 vacunados que ya están en el estudio. Porque recuerda que, y esto es algo que la gente tiene que saber, en los tiempos, digamos, cuando se desarrollaban las vacunas de polio, de ese tipo de vacunas antes, esos eran héroes, Guillermo, porque sus datos estaban en tarjetitas, a mano, cuadritos, y después se pasaban por fax y todo. Y te voy a dar una prueba. Hoy es miércoles y hoy día me llama la señorita que se supone me debe llamar todos los miércoles del estudio. Me dice, señor Huerta, ¿cómo está? Soy la señorita tal, lo llamo por el estudio. Muy bien, le digo, perfecto. Y me dice, ¿cómo ha estado? Y le doy cuenta y todo. Me dice, ok, déjeme que abra su chart, su historia. Y me dice, acá veo yo, mira, que el primer día usted reportó que tenía fatiga. Yo te conté, creo que aquí en el Sí, programa. claro, Bueno, fíjate, es real time. Ellos claro. tienen acceso a algo que yo escribí la semana pasada. Y me pregunta, ¿cuánto tiempo duró esa fatiga? ¿Se acompañó de algo más? O sea, todo lo anotaba, todo lo anotaba. Eso ya está en una base de datos, esa conversación. Y así de 13,000. Entonces, los datos ya están todos consolidados y si mañana un investigador dice, quiero preguntarle a la computadora cuántos han tenido fatiga, aprieta 2 o 3 botones y le sale, eso es la tecnología moderna. Y además la inteligencia artificial, porque la computación cuántica también puede hacer análisis de toda esa información sin la intervención del ser humano. Correcto, y ya te dan los resultados. Entonces, eso va a ser importante porque van a salir análisis ya pronto. Entonces, en este análisis que acaba de salir, dice que, como has dicho, la tolerancia es muy buena, todavía no tienen datos, obviamente, de anticuerpos, de ese tipo de cosas, eso lo están guardando. Pero hay algo que preocupa en este reporte, Guillermo, y es de que el número de personas de minorías no es el más adecuado. Ellos dicen ¿En cuanto, cómo? ¿En cuanto a cantidad o en cuanto a cuanto a qué? cantidad, correcto. Entonces, para ser más exactos, por ejemplo, con el reporte, ellos dicen de que en esta vacuna, los que están participando en este momento en la vacuna, dice que, mira, si tú sumas afroamericanos, latinos,
indios americanos y nativos de Alaska son solo 18% de toda la muestra, de más de 13.000 participantes, lo cual significa que 82%, Mil y pico, sí, claro. sí, no, son blancos. Claro, claro, más de 10.000 son blancos, Claro, anglosajones blancos. exactamente. Entonces, mira, esto es desalentador. Ellos mismos lo Pero dicen. no se puede comparar con otras, por ejemplo, Pfizer está haciendo contactos con Argentina, con México, con otros países y está haciendo investigaciones allí, o no está el latino barra hispano de Estados Unidos está considerado diferente del latino barra hispano de Latinoamérica. No, es lo mismo, en realidad somos latinos, los que vivimos aquí venimos de tan diferentes países que somos latinos en realidad, pero el punto es que estamos en Estados Unidos y en este país la población latina ya tiene 18%, 19% de la población de este Claro, país. pero no está Somos- representada en el no estamos estudio. representados. Los Claro. afroamericanos igual son 15% de la población, no están representados. ¿Y Ese eso es el qué gran es? ¿Falta problema. de interés de la población o falta de liderazgo por parte de los investigadores? Yo creo que es lo segundo. Yo creo que los investigadores no están haciendo los esfuerzos necesarios para llegar a las poblaciones que necesitan llegar. Claro, van a la masa, dicen, bueno, el 80% es blanco, nos enfocamos en Claro. esto. Entonces ponen anuncios en televisión, ponen anuncios de repente un billboard por aquí, en el metro, quien lee eso, el blanco, dice llamo y va, y como ellos ya tienen gente, ya no hacen el esfuerzo extra para que puedan reclutar Mm, a las minorías y eso no está bien, Guillermo. mm. Y a nivel global, el hecho de que haya este tipo de investigaciones así bastante diversificadas en países, por ejemplo, Brasil, que tiene tanto contagio, será el lugar perfecto para ir a hacer investigaciones, ¿no? Contrario con otro país que tiene por ahí un contagio moderado, discreto. ¿Eso no aporta también para la variedad, a la diversidad étnica? Sí, una de las razones por la que los fabricantes de vacunas tienen que ir a los países del mundo, diversos países del mundo, es por eso, para aumentar la cantidad de voluntarios que pertenecen a otros grupos étnicos y raciales. Y la Claro, otra, que es importante, porque en esos países está la enfermedad, ¿no? En claro. esto, y eso es importante. En el Perú, por ejemplo, ya se anunció, esta semana se ha anunciado que van a haber 2 ensayos clínicos en el Perú. Uno de un laboratorio chino que se llama Sinopharm, que va a provocar, mira, 2 vacunas, ahora te cuento el detalle que no estaba yo al tanto. Y el otro es Johnson Johnson, que va a provocar la vacuna que se ha desarrollado aquí en Harvard con la vacuna. Pero los chinos tienen 2 vacunas que son cepas diferentes de virus, Guillermo. Mira, ellos encontraron al comienzo, y he buscado, pero no he podido encontrar para informar la diferencia exacta, que una de sus vacunas es derivada de un virus aislado de un paciente de Wuhan. Por eso le llaman la cepa Wuhan, la vacuna Wuhan. Y la segunda vacuna es desarrollada de un paciente que tuvo COVID en Beijing, es la cepa Beijing. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre estos Ya, 2 virus tan fuerte como para que los chinos digan, tenemos que hacer 2 vacunas? Eso no lo he encontrado en ninguna parte. Los chinos, tú sabes cómo es, pero voy a hacer todo lo posible para encontrar para la próxima semana, informarle a ti y a los televidentes. Pero ellos tienen estas 2 vacunas. Entonces van a tener 6.000 personas que van a probar sus vacunas en el Perú. 2.000 van a recibir la cepa Wuhan, 2.000 la cepa Beijing y 2.000 placebo. Y la otra ya es la de Johnson claro, Johnson. eso abre la puerta a la especulación de que vaya más allá del perfil étnico y las diferencias que hay en China, porque Wuhan está en el norte del país y Beijing está en el noreste también. Si me dijera que es Guangdong en el sur, que probablemente hay diferencias étnicas, ¿no? Por el tema del éxodo pasado de los grupos del sur del sudeste asiático, por ejemplo, pero eso nos abre la puerta a la duda si en verdad estamos hablando de cepas. Exactamente. No sé, la verdad es que a mí me sorprendió. Yo entrevisté en mi programa de radio al uno de los, en realidad al coordinador general del estudio en Perú, y le dije, ¿por qué está esta diferencia? No puedo explicar. No lo saben, porque además los chinos son muy cerrados en No, cuanto a si compartir van a poner información, eso en ¿no? un pueblo entero, lo Sí, menos que pueden hacer es explicar la diferencia claro. exacta entre la cepa Wuhan Ay, y la Dios, cepa. ahora va a haber cada
teoría conspirativa con respecto a eso que no quiero ni pensar. Hay que empezar a, como se dice en inglés, to weed out. Hay que empezar a limpiar un poco la información porque se va a empezar a mezclar con todas estas teorías locas y disparatadas. Doctor, ¿cuán importante es el hecho del diagnóstico? ¿Cuán importante hoy es o sigue siendo el poder diagnosticar? PCR, prueba molecular, etcétera. Mira, esto es muy importante lo que preguntas, Guillermo, el diagnóstico de COVID-19. Mira, el diagnóstico de COVID-19 debe ser un diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico se basa en dos pilares fundamentales. Uno, la conversación con la persona y dos, el examen clínico. Entonces, si tú conversas con una persona que tiene ciertos síntomas, por lo que hemos visto, tiene fiebre, primero le empezó, dolor de garganta, etcétera, y luego ves de que hay diarreas, ajá, qué interesante. Vives en una zona en la que hay mucho COVID, ajá, puede ser COVID. Y luego le preguntas, ¿alguien en la casa, entre los amigos? Sí, mi amigo, mi hermano, mi pareja, lo que sea. Ajá, ya no necesito más, Guillermo. No necesito más. Eso es COVID. Ahora, obviamente, la prueba es importante porque me va a permitir afianzar el diagnóstico, lo que sea, para fines de salud pública, registro, contagio de casos, etcétera, también. Pero el diagnóstico es clínico. Y esto es importante porque hay muchos lugares en los cuales no están las pruebas o demoran mucho en entregarlas. Entonces, el diagnóstico es clínico y las pruebas lo único que hacen es afirmar. Ahora, no todas las pruebas son 100% efectivas. Hay Claro. falso positivo con la molecular, hay falso negativo con la molecular, hay falso positivo y negativo con las serológicas que tienen un comportamiento muy, un poco confiable. Entonces, aquí creo que el mensaje importante para nuestros oyentes es que el diagnóstico clínico es fundamental, Guillermo. Y doctor, nos quedan unos poquitos minutos, pero le quería preguntar por la prueba de saliva, porque ahora sí una recibió la aprobación de emergencia por parte de las autoridades médicas de Estados Unidos y dicen que es mucho más efectiva la de saliva y más barata que todas las demás. Efectivamente, la Universidad de Yale ha desarrollado aquí en Estados Unidos una prueba muy sencilla que se llama Saliva Direct. Te la hacen en la saliva y va a costar entre 4 y 10 dólares cada prueba, y como vas a dar un poquito de saliva solamente y en la oficina de tu doctor, de ahí lo mandan, el resultado lo tienes al día siguiente, va a ser rapidísimo, y la ventaja que por ser, digamos, no invasiva, con lo terrible que te ponen allí, sino la saliva, la vas a poder hacer varias veces, porque si por trabajo o lo que sea, te haces una el lunes y te sale negativa, la puedes hacer otra vez el jueves, y va a ser... Sí, y también Washington University logró la aprobación de una de saliva, lo cual nos dice, doctor, por ejemplo, si yo quisiera ir a visitar a familiares mayores de edad y quiero estar con ellos, llego al lugar donde están, me quedo en cuarentenado durante un día, me hago la prueba, cuando obtengo los resultados, ¿puedo golpearle la puerta y decirle, hola, ¿cómo están? ¿O Claro, no? por supuesto, Es hay garantía. fantástico. ¿Por qué? Porque significa que en tus vías respiratorias en ese momento no está el virus. Igual cuando vas a abordar el avión. A ver, espérese acá, porque lleva como Claro, 45 minutos. A ver, saliva todos. A ver, todos adentro. No, usted exacto. se queda. Y de Exacto, esa forma podríamos reactivar la economía en forma ordenada y con un poco más de correcto. certeza. No vamos a poder eliminar las teorías conspirativas, sin duda, disparatadas, y voy a hacer hincapié en eso y me voy a reír de ellas, porque llega un momento que es realmente una locura. Como Pero bueno, como la del tipo que inventó el dióxido de cloro. El tipo que inventó el dióxido de cloro dice que nació en la galaxia Andrómeda, Guillermo. hello. Bueno, doctor, mil gracias. Gracias por el testimonio. A ver la semana que viene cómo nos cuenta, a ver cómo se siente, porque el doctor Elmer Huerta es parte de una investigación, la fase clínica y humana de la vacuna Moderna. Gracias, doctor, un gusto. Un abrazo, Guillermo, a la distancia. Chao, cuídate. Chao. Y gracias a ustedes por habernos acompañado hoy desde el CNN Center. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.